Y en esta mañana yo quisiera hacerles notar a ustedes que estamos viviendo, en cuanto a sociedad se refiere, un día, llamémosle especial. ¿Por qué razón? Bueno, a lo largo del año, se puede decir así, hay infinidad de festividades que tienen que ver con el área cultural, con el área cívica, ¿sí? Cultural, pues Día del Niño, Día de las Madres, lo cívico, el Día de la Revolución, el Grito de Independencia, pero también hay actividades que tienen que ver con lo religioso. Sí, precisamente algunas de las actividades o eventos dentro del marco religioso, normalmente, a menos que haya otras por ahí, pero hay tres que impactan o movilizan a la sociedad en general, al menos aquí en México. Una de ellas es lo que conocemos como Navidad, la otra conocida como la Semana Santa, y la otra es algo como el día desde antier prácticamente, ayer y hoy, que es lo relacionado a lo que tiene que ver con los muertos, con los difuntos, este tipo de celebraciones. Y siempre es interesante el investigar un poquito acerca de las raíces, a qué se debe todo esto. Cuando yo estaba preparando este breve tema, lógicamente uno tiene que ilustrarse un poquito, y parte de la ilustración que conlleva todo esto es el recurrir un poco también a lo que es la historia. Sí, entonces vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, y los invito ahí para que aparten con un papelito con su dedo la cita que se encuentra en el libro de Deuteronomio, uno de los libros del Antiguo Testamento llamados libros de la ley, escritos se le adjudican a Moisés. Deuteronomio, capítulo 18, del verso 9 al 14. Y les digo que lo aparten porque antes de dar paso a esto voy a leerles una cita que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 42. Deuteronomio 18, verso 9 al 14. Leo desde el 41 para contextualizar un poco. Dice así la palabra de Dios. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra, los que recibieron el Evangelio, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana, llegue a nuestra mente primeramente y también a nuestro corazón. Y cuando yo leía este pasaje, y lógicamente al tomar en cuenta la lectura que vamos a llevar en un momento, en Deuteronomio 18, yo quedaba en mi corazón esta cita, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y ese perseverar en la doctrina de los apóstoles, lógicamente se entiende que se tendría que estar perseverando hasta el día de hoy, porque precisamente a estos 12 apóstoles el Señor los instruyó para que ellos a su vez esa enseñanza recibida fuera transmitida a las demás personas, y esas demás personas al mundo entero, de manera que ese mismo evangelio, esa misma prédica, esa misma enseñanza de los apóstoles tendría que permanecer hasta el día de hoy. Sí, y yo me acordaba con esta cita de un eslogan de una iglesia que yo hace muchos años escuchaba por la radio, y esta emisora, antes de dar inicio a su tema, lógicamente eran temas grabados, y su eslogan decía, por un evangelio como al principio. Y en ese no daban la explicación del por qué ese eslogan, pero yo meditaba y decía, posiblemente porque se reconoce que a lo largo de estos 2000 años, indudablemente que ha habido cambios que han afectado la verdadera doctrina que dejó el Señor Jesucristo. Sí, y esas doctrinas desafortunadamente han afectado tanto que conocemos lo que hoy vemos como las divisiones denominacionales. Si tú practicas esto, yo no,
y tristemente eso nos ha llevado a tener diferencias que muchas veces han enmarcado estás mal en esa doctrina, por lo tanto no puedo tener comunión contigo. Sí, y es precisamente, vamos a ver parte de la raíz. Lógicamente vamos a tomar algunos datos, si bien no precisos en cuanto a fechas y todo ello, pero sí que de alguna manera tenemos esa libertad de comprobarlo, recurriendo, hay muchos medios por los cuales podemos nosotros verificar datos. Y bien, cuando veía todo esto acerca de los cambios que ha sufrido la doctrina, la enseñanza de los apóstoles a través de los años, veía precisamente lo que tiene que ver con las fechas que estamos viviendo en estos días. Y ahora sí vamos ahí al libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 9 al 14, y dice así la palabra de Dios: Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. Contextualizo un poco. El pueblo de Israel ha sido sacado por mano de Moisés de Egipto, de una esclavitud prácticamente de aproximadamente 400 años. El Señor los saca, los libera de Egipto y están durante 40 años caminando en el desierto. ¿Sí? ¿Cuál era el fin de ese caminar? Entrar a la tierra de Canaán, lo que hoy mucha gente conoce como Israel. En algún tiempo mucha gente la ha conocido hasta hoy, algunos o muchos, como Palestina. Bien, la tierra de Canaán en ese tiempo era la tierra prometida que Dios le había dicho, a la cual entraría Abraham y su descendencia. Entonces se encuentran en el desierto y el Señor le dice: antes de que entres ahí, te voy a advertir lo que hay. Sí, le dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No hay en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, y pongan atención, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Si ponemos atención, todas estas prácticas que Dios le enumera por medio de Moisés al pueblo, todas tienen que ver con un contexto de ocultismo, de satanismo, de espiritismo. Sí, pero cuando vamos al capítulo 9 de este mismo libro, también Dios le hace este tipo de advertencia a Moisés para dárselo al pueblo, y ahí ya no le enumera estas malas prácticas que son abominables ante Dios, sino que simple y sencillamente le dice: porque estos pueblos que he hecho de delante de ti son un pueblo que practica la impiedad. Entonces, cuando complementamos esta cita del capítulo 9 de que eran un pueblo impío que practicaba la impiedad, nos podemos referir a las obras morales en general. ¿Sí? No practican la bondad. Hay tal vez, y lo vimos después o antes en el libro de Génesis, todos conocemos el caso de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Era en esta misma tierra a la que iba a entrar el pueblo de Israel, y donde se había practicado la sodomía, y por lo cual fueron destruidos. Sí, entonces todas estas depravaciones morales había en esa tierra a la cual iba a entrar el pueblo de Israel, y además de esas depravaciones morales se le aunan también estas prácticas espiritistas u ocultistas que conocemos el día de hoy. Bien, entonces de alguna manera no se está justificando el que ellos practicaran este tipo de actividades. ¿Por qué razón? Porque recordemos una cosa: este pueblo no tiene una ley escrita de Dios, no es pueblo de Dios. Los mandamientos apenas se le habían dado a Moisés en el monte Sinaí, de modo que la voluntad de Dios para con estos pueblos no era conocida. Sí, y tal vez entre comillas puede justificarse, que no debe ser por una razón que les voy a decir ahorita. Sí, pero uno decía, bueno, no conocían la voluntad de Dios, no podían decir, es que no hay una ley que me lo prohíba. ¿Sí? Sin embargo, ya Dios ahí en la carta de Pablo a los romanos dice que aquellos que no tuvieron la ley escrita
de Dios en sus manos, dice que Dios las escribió en sus corazones. Dice, de modo que sus conciencias les dictaban si estaban haciendo bien o mal. Sí, entonces el ser humano no necesita un libro escrito para saber que está obrando mal de una manera mala. ¿Sí? Y dice que aún en la misma naturaleza la gente debía reconocer por las cosas que veía, el sol, la luna, la naturaleza, debía entender que había un ser superior que había creado todo esto. ¿Sí? De manera que dice ahí la carta a los Romanos en el capítulo 2, dice, de manera que no tienen excusa. Ningún ser humano, aunque no tenga este libro de Dios, el mensaje de Dios, no tiene excusa cuando se presente ante el gran trono blanco a rendir cuentas a Dios. ¿Sí? Ahí no hay nada de que, pero es que yo nunca leí este libro que tú enviaste. No hay excusa. No lo leíste, pero te lo dicté en tu corazón y sabías cuando estabas obrando bien o sabías cuando estabas obrando mal. ¿Sí? Entonces, de manera que vamos a entrar un poquito a lo que es ya el tema que nos ocupa acerca de estos días. Y bien, aquí hay que determinar algo. Muchas veces tratamos de imponer, no por voluntad propia, porque así nos lo haya transmitido la sociedad misma, en el sentido de que tal vez queda en entredicho si es una celebración a la muerte. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque vamos a ver el origen de esta celebración o de estas actividades que se llevan a cabo. Bien, vamos a ver un poquito acerca de la historia. Más o menos en los años 900, en el siglo X, se habla, lógicamente estamos hablando de la Edad Media, lo que conocemos como catolicismo romano, empezó una práctica, una actividad llamada canonización. ¿En qué consistía esta canonización? Que había hombres creyentes que habían tenido una vida ejemplar, ¿sí? Y era tan ejemplar que era digno de considerarlos de una manera muy especial. ¿Sí? Entonces se dicen a estas personas que comprobamos que han sido unos buenos creyentes moralmente, que tal vez hayan hecho un bien por su pueblo, con su prójimo, vamos a canonizarlos y vamos a inscribirlos en un listado de hombres santos. ¿Sí? Entonces se lleva a cabo de una manera oficial la canonización o el declarar santos delante de los hombres a determinadas personas. ¿Sí? Pero no solamente quedaba ahí, sino que se le podía atribuir a estas personas que podían interceder, ser intercesores delante de los demás. Y ahí empieza, ya había empezado años atrás un poquito la desviación de la doctrina apostólica de lo que habíamos visto en el libro de los Hechos, capítulo 2. ¿Por qué razón? Porque en la doctrina apostólica está escrito ahí en 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuál es ese mediador? Jesucristo. Ahí está escrito, 1 Timoteo 2:5. Dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ya ahora se le está atribuyendo como mediador a seres humanos. ¿Sí? Ya le puedes pedir a Él para que te ayude en tu problema. ¿Sí? Entonces, ahí una de las primeras desviaciones. ¿Sí? Otra desviación por causa, a lo mejor tal vez, de no investigar en las Escrituras, es de que Dios tiene, entre otros atributos, tiene 3 principales atributos, que son la omnisciencia, que quiere decir todo lo sabe, la omnipotencia, que todo lo puede, y la otra es la omnipresencia, que está en todos lados. Entonces ese fue otro de los errores. ¿Cómo puedo yo pedirle a un ser que interceda por mí, cuando al mismo tiempo otra persona le puede estar pidiendo en otro lugar y no tiene la omnipresencia que solo Dios tiene para atender a ambas personas? Y no digamos cuando ya son decenas, centenas o millares. Sí, otro de los errores. Esos 3 atributos solamente los tiene Dios y nadie más. ¿Sí? Entonces poco a poco empieza una desviación, que cuando ponemos 2 líneas en este sentido, donde se va abriendo el ángulo, conforme avanza el tiempo la desviación se va haciendo cada vez mayor. ¿Sí? Y se van haciendo cada vez, acentuando error tras error tras error. Y eso fue lo que nos ha llevado hasta nuestros días a que la doctrina apostólica del primer siglo prácticamente esté desvirtuada. ¿Sí? Entonces ahora se le podían dedicar incluso templos, se añadían a su calendario litúrgico. En aquel tiempo
Hoy sabemos que nos regimos por un calendario llamado gregoriano. Anteriormente había un calendario que se llamaba juliano, porque fue impuesto por el emperador Julio César, ¿sí? Entonces, ellos incluyen en su calendario litúrgico estos días dedicados a determinados santos, y de manera que dentro de todo esto empiezan a ordenarlo y dicen tal día se va a venerar o se le va a hacer fiesta a tal santo. Pero ante el problema de no querer dejar o de no omitir a ninguno, dicen, bueno, posiblemente estamos omitiendo a gente que pudiera ser llamado santo. Entonces, por amor a esas personas o para no faltarles, vamos a instituir un día en el cual se celebre a todos, ¿sí? Para que no haya ningún pierde, ¿verdad? Es como si aquí decimos, es que aquí le celebramos el cumpleaños a fulano y a sutano, y para que no haya error, vamos a celebrar el cumpleaños a todos en este mes, ¿sí? Como normalmente lo hacemos, ¿no? O sea, para no errarle, decimos, este día vamos a celebrarle a todos su cumpleaños, ¿sí? Entonces, eso se hizo. Dice, vamos a dedicarle un día especial a todos los santos, ¿sí? Pero era un día especial a todos los santos, a las personas ejemplares como creyentes, ¿sí? Y poco a poco se va incluyendo a gente ya en general. Dicen, bueno, pues ya no nada más a la gente ejemplar, sino también a mi familiar que murió. Y poco a poco, al correr de los años, se va adulterando tal vez, o se va modificando este tipo de festividad que primeramente era para esa gente ejemplar, ¿sí? Que había dado motivo a ser tomada de una manera especial. Entonces, se agregan los 2 días, un día dedicado a esos santos, a esas personas ejemplares, y el siguiente día dedicado ya a fieles en general, ¿sí? Por eso es que hoy conocemos el Día de los Santos, de todos los santos, personas ejemplares, y el otro día, el Día de los difuntos, pero a nivel general, ¿sí? Entonces, ese es el origen de esta festividad, de esta celebración. Pero contemporáneamente también se estaba viviendo otra actividad dentro de lo religioso, entre comillas, pero que rayaba en el ocultismo, lógicamente con gente no cristianizada, llamados bárbaros. Bárbaros se le llamaban a todas aquellas naciones que no pertenecían al Imperio Romano, ¿sí? Entonces, estas personas llamadas bárbaras o bárbaros tenían una práctica, ¿sí? Que tenía que ver con la finalización de sus cosechas, ¿sí? Era esta festividad se le llamaba Samaín, ¿sí? Era la manera de celebrar la terminación de sus cosechas, pero también tenían una creencia. Decían que en esos días la línea que separaba la línea que separaba a los vivos de los muertos, en ese tiempo se debilitaba o se adelgazaba y daba pie a que los espíritus de los difuntos llegasen al área de los seres vivos, pero en una manera agresiva, ¿sí? Para dañar. Entonces, su manera de ahuyentarlos era disfrazándose ellos con rostros de mal aspecto para ahuyentarlos, ¿sí? Pero esa fue la tradición de estas personas que de alguna manera no estaban cristianizadas, ¿sí? Entonces, se cree que el haber puesto el 1 de noviembre y el 2 de noviembre como esta celebración dedicada a los santos, se cree que fue con el motivo de opacar la festividad de estos pueblos bárbaros que se les conocía como celtas, ¿sí? Entonces, esa tal vez fue una buena intención, se le puede decir así, pero no resultó. ¿Y qué pasó? Que se fusionaron ambas celebraciones, ¿sí? Y hasta el día de hoy así lo conocemos, ¿sí? Entonces decimos, y incluso en la misma sociedad dicen, no, es que no debes de practicar esto, no debes de practicar aquello porque solamente nos corresponde esto, ¿sí? Entonces, en inglés, y disculpen que mi mala dicción porque no lo sé, pero simplemente lo investigué un poquito, en inglés, el decir Día de Todos los Santos, bueno, el día 31 se le denominó Víspera de Todos los Santos, y originalmente se escribía como All Hallows Eve, ¿sí? ¿Y qué pasó con este término? Que a lo largo de los años se fue desvirtuando. ¿En qué consiste esta desvirtuación? Bueno, nosotros hemos hablado acerca del término Navidad, ¿sí? Navidad, originalmente en latín,
nativitate, nativitae, fue cambiando y hoy lo conocemos de una manera más corta y simplemente Navidad. Sí, es lo que hacen las costumbres a lo largo de los años. Aún la misma gramática se va adulterando o va cambiando, se va transformando. Sí, y nosotros a veces sin querer somos partícipes de eso aún en otras áreas. Sí, y vamos dejando el significado original a segundo término. Y un ejemplo tal vez un poco burdo, por ejemplo, un chocomil. ¿Qué entiendes por un chocomil? ¿Sí? La palabra te dice es leche y chocolate, ¿sí? Y ahora que digo, dame un chocomil de fresa, entonces ya no concuerda. El origen de la palabra ya no lo estoy respetando. La dicción en otra palabra, ¿qué comiste hoy? ¿Qué desayunaste? Desayuné cornflakes, ¿sí? Y el original o la manera correcta es, no sé el inglés, pero se escribe cornflakes, ¿sí? Pero más fácil y más cortito, mamá, dame cornflakes. Y así se queda. Es la manera, un ejemplo de cómo los términos, las palabras se van desvirtuando a través de los años, ¿sí? Entonces, esta creencia, esta práctica ocurrió lo mismo, ¿sí? Tal vez en un principio dentro del contexto católico fue una buena intención. Si vamos a evitar que estos sigan con estas prácticas y que ahora practiquen lo que los cristianos tratamos de poner, ¿sí? Entonces, falla esto. ¿Y qué sucede? Que se fusionan ambas creencias, ambas prácticas, y hasta el día de hoy lo conocemos así, ¿sí? Que como qué cosas se desvirtuaron. Bueno, ahora se incluyen las ofrendas, que no solamente tenían que ver con estos pueblos bárbaros, sino que aún nosotros históricamente conocemos que en nuestras culturas pasadas, las prehispánicas, que conocemos como prehispánicas, las mayas, aztecas, todo eso, vemos aún vestigios en pirámides de cómo había pequeños recintos donde se les ponían las ofrendas a los difuntos, ¿sí? O a los emperadores, a los gobernantes, ¿sí? Entonces, esas mismas prácticas de poner ese tipo de ofrendas, hasta hoy las adoptó también lo que conocemos como la religión, ¿sí? Entonces, son prácticas que en su origen no era esa su intención, pero se fusionan, y a este tipo de fusiones hoy en día se le conoce como sincretismo. Sincretismo es cuando usted tiene una manera de pensar, una posición, y a esa le añade otra, ¿sí? Entonces se empieza a hacer un tipo de adulteración en todo esto, y tristemente ocurre también aún en la misma cristiandad, ¿sí? Entonces a este evento lo conocemos como sincretismo, y es así como vemos celebraciones dentro de aún del cristianismo, o de lo que se conoce en un ámbito general como cristianismo, combinadas con celebraciones prehispánicas. Conocemos que hay una festividad y en los atrios están los danzantes con sus danzas que eran dedicadas a deidades prehispánicas, ¿sí? Entonces ahí vemos un sincretismo religioso, ¿sí? Gente practicando ya otro tipo de sincretismo, haciendo prácticas de meditación trascendental, ¿sí? Prácticas que vienen de la India, por decirlo así, ¿sí? Donde practican el yoga, todo este tipo de situaciones, y se introducen ahora a nuestra sociedad occidental también, ¿sí? Hay escuelas incluso donde tienen esa clase de prácticas del yoga, y cuando uno se mete a este tipo de prácticas a investigarlas, ve uno el origen y deja mucho que pensar en cuanto a si seguir o no practicándolas, ¿sí? Porque tienen un origen dentro de lo considerado religioso, pero en otra finalidad. Y otra práctica de la cual muchas veces hay personas que se levantan o no salen de su casa sin antes investigarlo, es lo que tiene que ver, por ejemplo, con los signos del zodiaco, ¿sí? A ver cómo me va a ir hoy en este día, ¿sí? Y entonces, no, pues, ¿qué dice? ¿De cuándo naciste? ¿Cuál es tu signo? Vamos a ir, yo los invito a que vayamos al segundo libro de Reyes, y de ver que no es una práctica contemporánea, o sea, de estos días. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23. Verso 5.
Dentro de los reyes que hubo en Israel, hubo reyes que fueron temerosos de Dios. Y ya estando en la tierra de Canaán, ya habían pasado muchos años, se establecen reyes, y uno de estos reyes hace lo recto delante de Dios, y pasa lo siguiente. Desde el verso 4 dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto a los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Entonces, todo esto que tenga que ver, mis hermanos, con estas consultas en estos términos de a los astros, a los signos del zodiaco, o sea, no es nada nuevo. Si ya en la antigüedad estas naciones de Canaán las practicaban, ¿sí? Tal vez algo que hay que tal vez hacer la observación es de que muchas veces tal vez la gente dice: no, yo en realidad no lo creo, es simple curiosidad. Y hay veces en que no sabemos si al decir si es simple curiosidad, tal vez estamos simplemente dando a entender una falta de conocimiento en general, una falta de lógica, ¿sí? Y nos convertimos en gentes sin convicciones. Sí, no creo en esto, pero los demás lo hacen. Sí, yo también voy a verlo. No pierdo nada con simplemente leerlo o tratar de investigar algo al respecto. A ver cómo me va el día de hoy. Sí, son prácticas que recordemos, ahí en Deuteronomio 18 dice: esto yo no te lo permito. Sí, es algo que debemos de tener siempre bien en cuenta, de que eran cosas abominables a Dios. Sí, y vamos a ver un ejemplo de sincretismo en la Biblia que seguramente nos va a transportar hasta nuestros días. Lo vemos ahí mismo en el segundo libro de Reyes, pero en el capítulo 17, unos capítulos atrás. Segundo de Reyes 17, verso 31 y 34. Dice así la palabra de Dios: e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego es 31 y 34, estoy leyendo. Verso 31 al 34 dice: los sabeos, gente que ocupó la parte norte de Israel, dice: los sabeos hicieron a Nibhaz y a Tartac, y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaim. Temían a Jehová, fíjense, temían a Jehová, e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Fíjense, es este tipo de sincretismo. Y se oye absurdo. ¿Cómo que temían a Jehová, pero a su vez tenían a otros dioses? ¿Sí? Y seguimos leyendo, dice: temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Y dice el 34: hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová,
ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Entonces el verso 34 viene diciendo, en realidad ni temían a Jehová. ¿Sí? Dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos. ¿Sí? Entonces, ese tipo de combinaciones, no, sí, creo en Dios, pero también le pido a estos. ¿Sí? ¿Por qué será? ¿Por si me falla el primero? ¿Acaso no estamos completos en Cristo? ¿Qué nos dice Colosenses? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hablando de Cristo. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sí? ¿Acaso no estamos completos con Cristo? ¿No nos llena Dios? Sí, no es posible que haya este tipo de sincretismos todavía hasta el día de hoy. Sí, pero bien, vamos a hacer así una breve observación también. Mis hermanos, el hecho de que haya este tipo de prácticas, hay cosas que nosotros no podemos de ninguna manera rechazarlas. Sí, porque muchas personas enseñan que el muerto ya está muerto y ya no tiene su espíritu. Sí, ya se fue a donde se tenía que ir. Sí, pero aún ese cuerpo, mis hermanos, ese resto mortal, merece respeto y nos lo muestran también personajes temerosos de Dios del Antiguo Testamento. Sí, Abraham sepulta dignamente a su esposa Sara. Al primer rey de Israel, a Saúl, lo matan, le cortan la cabeza, ¿sí? Lo cuelgan, ¿sí? Y no lo dejaron ahí. Dicen, no, pues ya es un cuerpo, ¿sí? Ya déjenlo ahí, ¿no? Fueron, lo rescataron, lo incineraron porque había quedado completamente en una forma inhumana, tratado inhumanamente, ¿sí? Lo creman y lo entierran, ¿sí? Para que de alguna manera, aunque le faltó a Dios, pero su cuerpo merecía, como humano, ¿sí? Ser enterrado de una manera digna. Se le entierra, se le baja de donde lo había colgado el enemigo y se le entierra. José, uno de los patriarcas de Israel, quien gobernó también en Egipto, antes de morir dijo, cuando Dios visite a nuestro pueblo, dice, los va a sacar de aquí de Egipto, ¿sí? Y yo les pido que se lleven mis huesos de aquí, no los dejen aquí en Egipto, ¿sí? Y 400 años después, Moisés cumple esa promesa, ¿sí? Y al salir de Egipto para ir a la tierra de Canaán, toman los huesos de José y se los llevan, ¿sí? Cualquier persona diría, pero ya que son huesos, ¿sí? O sea, son huesos, hermanos, pero no son basura. Son huesos que pertenecieron a una creación de Dios, ¿sí? Son huesos de alguien que la Biblia nos dice, de una persona que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces no podemos nosotros de ninguna manera tomar los restos humanos como simple basura. Ya están ahí y solamente porque la sociedad me dice que no los puedo tirar en la basura, los entierro. Pero no, o sea, cualquier ser humano, mis hermanos, merece que sus restos sean tomados con respeto. Entonces, en ese sentido, no tenemos nada contra eso. Sí, cualquier persona merece ese respeto como ser humano que es, pero sabemos de antemano, incluso al ir a visitar el lugar tal vez donde fue enterrado, sabemos que ya sus oídos no están prestos a lo que nosotros les digamos. Ninguna palabra, ningún agradecimiento, ningún te amo, siempre te amé, ya sus oídos ni los espirituales están prestos a escucharlo independientemente del lugar donde esté. Sí, tenemos un caso que nos marca bien acerca de cuál es el estado actual de los muertos. Sí, y la cita que normalmente se da, hay bastantes citas, pero yo creo que una de las más tomadas por ser narradas por el mismo Señor Jesucristo es la que encontramos ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, donde nos habla precisamente de dos personajes que fallecieron al parecer el mismo día, ¿sí? Y nos dice los dos caminos distintos que tomaron cada uno de ellos después de haber expirado. Sí, esta narración la conocemos como el rico y Lázaro, ¿sí? Se habla de un pobre que estaba a las puertas de donde residía una persona que vivía en la abundancia.
Sí, ese mismo día muere esta persona que dice que incluso estaba su cuerpo lleno de llagas que aún los perros venían y lo lamían. Sí, esta persona muere, pero al parecer por el contexto era temerosa de Dios. Y dice que los ángeles vienen por él, por su espíritu, y lo llevan al seno de Abraham. ¿Sí? Y muere también el rico, y dice que es llevado, o simple y sencillamente abre sus ojos en el Hades. ¿Sí? Un lugar, pero había una gran diferencia. Este pobre que había fallecido estaba gozando de paz, de tranquilidad. Sí, en lo que conocemos el seno de Abraham, o llamémosle de otra manera, un paraíso. Sí, y el personaje rico dice que estaba siendo atormentado por llama. Sí, y aquí cabe algo bien interesante, hermanos, que al hablar de este lugar no estamos hablando de lo que normalmente se conoce como infierno. Porque la Biblia nos dice ahí en Apocalipsis 20 que el infierno no ha sido aún estrenado. ¿Sí? Sabemos que los primeros personajes que van a entrar al infierno, la Biblia lo llama el lago de fuego, va a ser lo que apocalípticamente se conoce como la bestia y el falso profeta. ¿Sí? Y después será lanzado Satanás. Dice, y fue lanzado Satanás al lago de fuego donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Sí? Un lugar que no estaba preparado para la creación de Dios. ¿Sí? Los evangelios nos dicen que el infierno fue preparado, dice, para Satanás y sus ángeles, aquellos que participaron en su rebelión en el cielo. ¿Sí? Ese lugar estaba únicamente destinado para ellos. ¿Sí? Pero a causa de la desobediencia y de la incredulidad del ser humano, dicen, pues ni modo, ese lugar vas a tener que visitarlo tú también. ¿Sí? Pero su origen, su creación de ese lugar, de ese lago de fuego, era para Satanás y sus ángeles caídos. ¿Sí? Entonces, es únicamente para hacer mención de cuál es el lugar donde en este momento están los que ya han partido de esta tierra. ¿Sí? No nos habla aquí de un lugar intermedio. Ahí el apóstol Pablo tenía un dilema muy grande. Un dilema, ahí vamos ahí a Filipenses 1:23. Desde el verso 21 el apóstol Pablo empieza a decirle a los filipenses, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bien, estamos hablando del vivir y el morir. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, es decir, no sé qué elegir. ¿Sí? Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, es decir, tengo deseo de morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dice, pero quedarme en la carne, es decir, seguir vivo aquí en la tierra, dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Si él dice, en las dos maneras, de alguna manera es bendición, porque si estoy vivo es para trabajar para Dios, para predicar el evangelio, pero si muero, pues es mucho mejor para mí, porque estaré en la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces el creyente que muere no está en un estado de inconsciencia, parte inmediatamente a la presencia de nuestro Dios. Y hubo un personaje también que es conocido como el primer mártir de la iglesia, un personaje llamado Esteban, que fue apedreado. Imagínense, hermanos, una persona apedreada. Ustedes no sé si antes han sido testigos de una persona que estén golpeando a pandilleros o algo. Si hay veces en que una persona que es superior en físico a otra, vemos cuando le está dando una soberana golpiza y ya déjalo, y se oyen los golpes, hermanos, en la cabeza se oyen pero tremendos. ¿Sí? No digamos cuando ya participan de 2 a más personas, ¿cómo queda aquella persona? ¿Sí? Ahora vamos a ver que este Esteban estaba siendo lapidado, estaba siendo apedreado. ¿Sí? Y dicen que cuando ya estaba a punto de morir, dice aquí, vamos ahí para que lo leamos, hermanos, no me la crean.
a Hechos 7, verso 55. Fíjense. Está siendo apedreado porque les está predicando y no quieren aceptar su evangelio estas personas. Dice desde el 54, oyendo estas cosas, es decir, la predicación de Esteban, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Todavía no moría y él ya estaba viendo ese lugar donde iba a llegar. Sí, y es aquí donde uno se pregunta, ¿qué cosas mirará una persona que está a punto de cruzar el umbral que hay entre la vida y la muerte? Aquí hay muchas cosas que clínicamente se les da una explicación y dicen, es que la falta de oxigenación, la falta de oxígeno en una persona que está a punto de morir lo hace tener visiones. Pero hay muchos casos, y es aquí donde entra la pregunta, ¿no? La duda, ¿qué verán esas personas que dicen que cuando van a morir dicen, oye, ¿qué hace ese señor ahí parado? Dice uno, ¿será la falta de oxigenación? ¿O será que están viendo seres que tienen que ver con el lugar a donde van? Y aquí lo horripilante, mis hermanos, es de que muchas de estas personas que ven este tipo de visiones ven a personajes que no son nada agradables. Sí, entonces dice uno, ¿será acaso que ya están viendo ese lugar a donde seguramente van a ir? Sí. Vemos ahí a este personaje que narró Jesús, este Lázaro. Dice que los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. ¿Se imaginan ser trasladado por ángeles, seres angelicales a ese lugar? ¿Sí? Y al otro, ya no lo dice ahí, pero ¿quiénes lo llevarían? ¿O cómo llegó ahí? ¿Sí? ¿Quién guió a ese ser espiritual a ese lugar de tormento? ¿Acaso estaría viendo esas visiones que decimos? Eso simplemente es una especulación en este momento, pero en el caso de Esteban no fue especulación. Ahí está escrito que antes de morir, dice que vio los cielos abrirse y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, de Dios. Sí, entonces, no hay lugares intermedios, se parte de este lugar, y dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 9:27, dice, porque está establecido para los hombres que mueran, no 2 veces ni 3, dice, está establecido que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Sí? Entonces no hay más oportunidad. ¿Sí? El lugar que se eligió estando en vida es el lugar a donde ya no va a haber retroceso, no hay oportunidad más. ¿Sí? Y yo creo que sería el deseo de cada uno de nosotros que en realidad hubiera una segunda oportunidad. ¿Sí? Pero ya no es así. A este rico que fue ese lugar ya no hubo tal oportunidad, ni de salir de ahí, ni enviar a nadie para que le predicase a sus seres queridos. Bien, pero mis hermanos, en este sentido, ¿cuál es la actitud que debemos nosotros de tomar en todo esto? Veíamos ahí en Deuteronomio 18 que este tipo de prácticas tenían que ver con el ocultismo, con lo secreto, y ahí el mismo libro de Deuteronomio en capítulo 29, verso 29, nos dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios, y el ser humano no tiene autorización alguna para meterse en ese tipo de terrenos. ¿Sí? Y este pueblo de Canaán, los habitantes de Canaán, lo hacían. Se metían en terrenos que están prohibidos por Dios. Pero dice, pero a ti no se te está permitido. ¿Sí? De manera que cada uno de nosotros, mis hermanos, para terminar, todo aquel que dice creer en Dios tiene que sujetarse a esto. ¿Sí? Esto no te lo permito a ti. No, pero es que yo conozco que le hicieron una limpia a un conocido y que lo conectaron con su ser querido y sí fue cierto porque hasta pasó esto. No, ¿sí? Aunque fuese cierto, hermanos, volvemos a lo mismo. Esto yo no te lo permito, ¿sí? Lo secreto le pertenece a Dios y lo revelado te lo doy para que lo obedezcas, dice así Deuteronomio 29. ¿Sí? Entonces, vamos a ponernos de pie, mis hermanos.
Y cierro haciendo mención de una cita que se encuentra ahí en Efesios 5:8. Todas estas prácticas que se han desvirtuado y que nos han llevado a practicar cosas que están dentro del oculto, dentro de lo sobrenatural, de lo paranormal, y que no nos es permitido a quienes tememos a Dios a participar en ellas. Dice ahí la carta a los Efesios 5, verso 8. Dice así: porque en otro tiempo, hablemos de nuestro pasado, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Si somos luz, debemos andar como esa luz que decimos ser. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y lo siguiente, quiero que hermanos que nos lo llevemos en nuestro corazón. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Es decir, estar contra ellas. Sí, y si bien tal vez no podamos salir a los atrios, a los parques a decir, están obrando mal, esto no le agrada a Dios, pero tenemos una trinchera que defender, que es nuestro hogar, nuestros hijos. Sí, y muchas veces, en lugar de hacerlos, de proteger nuestra trinchera, de educarlos en la palabra de Dios, de lo que quiere y no quiere Dios, muchas veces los consentimos. Es que mi niño se va a sentir triste si no lo disfrazo. Es que mi niño se va a sentir triste si no esto. Es que lo van a reprobar en la escuela si no hace el altar. ¿Sí? Tomamos primeramente en cuenta lo que va a decir la sociedad, lo que va a decir nuestra familia, antes de quedar bien con el Señor. Sí, es una invitación, mis hermanos, para que seamos obedientes delante de nuestro Dios y no nos conformemos a las costumbres